Conste que ustedes y nosotros tenemos un acuerdo. Ustedes lo escuchan primero aquí y luego empiezan a escucharlo cada vez más en distintos lados hasta que se vuelve una noticia abrumadora o un lugar común. Pero el acuerdo es ese, ustedes lo recuerdan. Hay y muchos ejemplos que no vienen al caso el día de hoy para citar justamente uno de los aportes sistemáticos que hace la revista Etcétera a nuestro intercambio público y tiene que ver desde luego con el análisis. Les decía yo ayer a ustedes, Xóchitl Gálvez, más allá de todas estas escaramuzas que siempre llamarán la atención del respetable, incluso nuestra, como por ejemplo los diferendos que ha tenido con la dirigencia nacional del PAN y en particular con Marco Cortés y los dos gritos que nosotros aquí le confirmamos y que adelantó desde luego Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal, que propinó el Marco Cortés en contra de la todavía, en ese entonces, candidata a la presidencia por la coalición. Y desde luego también la defensa fuerte, le dobló la apuesta, dice Carlos Loret de Mola a Xóchitl Gálvez el día de ayer en la entrevista que sostuvieron. Le dobló la apuesta a Juan Pardiñas, el propio Marco Cortés, y la cosa parece que se puso fea. Entre otras derivaciones estas que siempre captarán la atención, es entendible, de las audiencias, como por ejemplo incluso también la afirmación que hace Xóchitl Gálvez en relación con que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ya habría sabido los resultados cerca de las 7 de la noche, porque también cerca de esa hora fue cuando felicitó a Claudia Sheinbaum como la triunfadora en ese proceso electoral. Ya lo habría sabido, dijo Xóchitl Gálvez, porque se lo informó Guadalupe Tadei. Y esta fue una aseveración que no solo en Latinus, sino que también antes, un par de horas antes, en el periódico Reforma había hecho con el periodista Samarripa, e incluso también ella misma ha sentado una vez más esa afirmación que dice, nos consta, se lo dijo a Max Cortázar, así como ustedes están escuchando. Y bueno, en efecto, la respuesta casi inmediata a estas aseveraciones que hizo Xóchitl Gálvez a el periódico Reforma, que dio la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, negando tajantemente esa especie e incluso señalando que ya había establecido sus quejas ante la Secretaría de Gobernación por el continuo retraso en esa cadena nacional que ustedes recordarán al filo de las 11:40, 11:45 de la noche, ya muy cerca de las 12 de la noche de aquella jornada electoral, fue que se llevó a cabo para que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral informara los resultados, apabullantes resultados del PREP. Todo esto es desde luego lo que ha captado la atención, como digo, y algunos otros elementos más. Hay, sin embargo, siempre elementos que nos permiten señalar algo o hechos que van más allá de la propia inmediatez o de la propia algidez de nuestro intercambio público y tienen que ver con los que perduran, con los que avistan tendencias probables, sean deseables o no sean deseables, y una de esas tendencias que es recurrente y que poco, acento y subrayado se le ha dado, es al hecho de la continuidad de Xóchitl Gálvez en la vida política y el rostro que esta va a adquirir. Más allá, desde luego, porque estoy abarbechando todo para ir aislando el tema que nos parece fundamental, más allá de las actividades personales, empresariales a las que ella se va a dedicar, porque en efecto, como dijo, yo me dedico a trabajar y no del erario, y a pagar también los impuestos al gobierno federal, porque además se requieren recursos para hacer política. ¿Hacia dónde entonces? Ahí está la miga. A nosotros nos parece que Xóchitl Gálvez se está planteando paulatinamente, paso por paso, con mesura, y planteándose también una, capacidad de interlocución con distintas fuerzas políticas para los próximos meses,
a fin de considerar la creación de un partido político. La idea, en efecto, no suena novedosa, ya la han planteado el día de hoy uno de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, señalando que ya de tiempo atrás, antes del 2 de junio, se habían planteado la posibilidad de crear un organismo de centro izquierda, e incluso también hace una semana y media los propios dirigentes del Frente Cívico Nacional se han planteado también la configuración de un partido político. Igual entonces que Xóchitl Gálvez, no estamos, o creo que no estamos hablando de tres partidos políticos distintos, sino de un esfuerzo que podría llegar a ser concurrente y que el día de ayer Xóchitl Gálvez se plantea como una posibilidad que pueda o que logre capitalizar los más de 15 millones de votos que ella misma obtuvo, sumados a los de Movimiento Ciudadano y considerando los que no votaron, un altísimo porcentaje, el 60% por lo menos, de personas, de mexicanos que no votaron por la opción que nos gobernará en los próximos 6 años. Ahí se encuentra la miga. Ahí se encuentra la filigrana, nótenlo ustedes, en la posibilidad de la integración de un nuevo partido al que habrá que tomarle su propia definición ideológica. El propio o los propios dirigentes del Partido del Sol Azteca, como Ángel Ávila, se han planteado el que, como les he dicho a ustedes, sea de centro izquierda. Eso es lo que se plantearía, por ejemplo, Álvarez y Casa o cualquier otro de los integrantes de ahí, de ese frente, o quienes participaron muy activamente, más como políticos que como representantes de la sociedad civil, Guadalupe Acosta Naranjo o Amado Avendaño. ¿Es esa la misma perspectiva o tesitura que acompañaría a tal esfuerzo a Xóchitl Gálvez? Ya lo veremos. Pero en efecto, lo primero que hay que señalar es que hacia allá va Xóchitl Gálvez. Ese es el resultado del análisis que nosotros hacemos. No se va a quedar nada más en una jornada de gratitud a los ciudadanos que con su voto le dispensaron la confianza o expresaron su preferencia por la opción política que ella representa, sino que lo que busca es mantener vivo ese estado de ánimo, no con el frenesí que siempre implica una campaña electoral, pero sí con la memoria y con el entusiasmo el que ella misma contagia, el de que la vida sigue, y ahí es en donde me parece puede tener una enorme ventaja, porque a diferencia de las otras dos opciones, Xóchitl Gálvez cuenta con un respaldo ciudadano enorme, que incluso rebasó a los partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD. Y lo menciono además porque también habrá que ver cuáles son las decisiones que algunos militantes o que muchos militantes del PRI o el PAN lleguen a tomar frente a una alternativa dibujada como la que les estoy diciendo a ustedes por Xóchitl Gálvez. Hay quienes señalan incluso que saltimbanquis que sobran en el tricolor podrían en estas semanas incluso todavía hacer más frágil a ese partido, saltando a distintas otras opciones aliadas a Morena o de plano incluso a Morena. Y hay también quienes avistan una crisis de enormes proporciones dentro de Acción Nacional si en octubre no se transita de aquí a ese mes a un proceso que vaya poniendo de acuerdo a las propias, élites del partido para que estas, como dice Adriana Dávila, que busca incluso también contender para asumir ese cargo, pues no sean en donde se quede nada más como en especie de conciliábulos la elección de su propio dirigente nacional. Ya veremos, porque en efecto ahí también en ese detritus, en ese desgaste que están teniendo también los partidos, se puede alimentar el nuevo partido, así en singular, o en el peor de los casos de una raigambre o de un entretejido que no pueda resultar exitoso, estaríamos en presencia de la existencia de más de una opción política novedosa. Y eso es lo que también implicaría una enorme fragmentación.
Siempre en el análisis político la especulación es inherente, pero creemos que existen todos los elementos suficientes para decir que estamos en estos momentos en presencia del huevo, del nacimiento de un nuevo partido. Esperamos que no resulte un partido dividido en dos, partido por la mitad, y que vayan gestándose, pues sí, en efecto, todas las interlocuciones posibles para tal efecto. Lo que también es sintomático es que situaciones como esta se presentan frente a la enorme paradoja que es en México una tragedia, que es el hecho de que durante muchos años cimentamos, en particular de 1988 a la fecha, en un sistema de partidos sólido, fuerte y competitivo, nuestra propia democracia, nuestro andamiaje normativo y legal para los procesamientos electorales. Y sin embargo, en estos momentos este andamiaje está siendo bombardeada por el gobierno federal y simultáneamente los partidos han dejado desde hace mucho tiempo, no solo de ahora, de ser fuertes y de ser competitivos. Entonces estamos perdiendo tanto la base política como la base estructural de nuestra propia democracia, y esto está implicando desde luego la fundación de un nuevo régimen, de un régimen autoritario. También vale la pena hacernos cargo de que el nacimiento de este partido no es el nacimiento de un partido dentro de la democracia, sino como un partido defensor de la propia democracia, que forma parte de pues un esfuerzo amplio, ciudadano. Espero en efecto que convoque a distintos sectores que puedan sentirse identificados en la lucha en favor de la democracia. Me parece que, y esto es también una constatación dramática, el 2 de junio se cerró el ciclo de la transición democrática. Si en 1977 este ciclo inició, ahora podemos decir que el 2 de junio este ciclo de 2024 ha concluido. No transitamos más a la democracia, no tenemos más objetivos relacionados con la consolidación democrática, estamos atestiguando la creación de un régimen autoritario, y las opciones políticas como esta que he comentado han de nacer, están naciendo, créanme ustedes, de manera muy incipiente, pero están naciendo para la promoción, para la defensa de la democracia en contra del propio autoritarismo. Ya veremos todas las vicisitudes y todos los matices que tenga esto, porque en efecto, si ustedes lo están pensando, nosotros también, cabe el riesgo de que pues simplemente cambien los membretes, pero que siga la misma vieja y anquilosada clase política viviendo o superviviendo de este oficio, que les implica también múltiples canonjías y que ha significado hasta ahora la falta de generación de cuadros, de renovación, de políticos de nuevo cuño, no en el discurso, ¿no? O no a expresarlos con tenis anaranjados o cualquier otro tipo de ridiculeces, ¿no? Sino en un discurso claro, limpio, transparente, que pues permita en efecto concatenarse nuevamente con la propia sociedad, porque también al depositar su voto la mayoría de los ciudadanos en favor de Morena le dieron la espalda también a los partidos políticos, que entonces tendríamos que plantearnos que la existencia de uno nuevo tiene que ser, o vale la pena que sea, preeminentemente ciudadana, y que se capitalice la pues enorme presencia que tiene Xóchitl Gálvez. Recorre el país, lo hará pronto, ya será hacia Guadalajara, igual que como hizo Andrés Manuel López Obrador cuando ocurrió su primera derrota electoral rumbo a la presidencia de la República. Esperemos que tenga esa energía así, incansable, esa claridad, ese entusiasmo, esa entereza que ha logrado, y desde luego también que siga conquistando el entusiasmo de buena parte de la sociedad. Ahí se encuentra, un capital político muy, muy importante a la vista en nuestro país, en el contexto de un nuevo régimen autoritario, el surgimiento de un nuevo partido.